Vamos a crear el proyecto entonces. El proyecto se va a llamar Demo Contactos 911 Finish. ¿Vale? Cuando creen el proyecto, recuerden, ¿cómo le íbamos a crear? Demo Contactos. ¿Bien? Yo le puse Demo Contactos 911 Contactos. ¿Cuál era? No, pero ya. Ya, los que llegan atrasados llegan en silencio. Ya con eso. Vamos a entonces yo voy a limpiar el proyecto ya que me da un error. Y recuerden que cuando ustedes crean el proyecto, lo primero que tenemos que hacer es que el proyecto en sí, bien, en la sección en donde nosotros mostramos la interfaz, ¿se acuerdan que nosotros ahí nos colocábamos el holo like, ¿cierto? No action bar. Eso es lo que hacíamos para poder configurar y que se viera este elemento que a ustedes les aparece como error, ¿cierto? Que sería este de acá. Me voy a la carpeta layout, aquí, ¿cierto? Preview. Y recuerden, si acá no les aparece el famoso Hola Mundo, lo que deben hacer es pinchar en el AppTem, ¿cierto? Y elegir el HoloDart No Action Bar, ¿cierto? Eso es lo primero. Bien, una vez que hayan configurado eso, el siguiente paso, recuerden también, ya esto es sabido, ir a la sección de Values, Style, y acá le ponemos No Action Bar, ¿cierto? En esa sección de ahí, No Action Bar. Y esa es la primera parte, ¿bien? Esa es la primera configuración base. Ahora, siguiente paso, ¿bien? Entonces, como nosotros queremos lograr crear esta interfaz de acá, ¿bien? Entonces vamos a partir, la primera parte de la explicación va a hacer referencia principalmente a esto de aquí, ¿bien? Vamos a hacer referencia a cómo crear un toolbar, ¿bien? Porque ¿qué es lo que hicimos nosotros? Dijimos no action bar, ¿cierto? Eliminamos la barra, ¿bien? Eliminamos la barra y principalmente la eliminamos ¿por qué razón? Porque se recomienda que nosotros mismos creemos esa barra manualmente, ¿bien? Ahora, como esta barra es una barra es una barra nueva, ¿bien? Es una barra de todos los controles que vamos a ver acá, el toolbar, el botón y el recycler view, son esos tres controles, como pertenecen son controles especiales, son controles avanzados, ¿bien? Pertenecen a una librería especial. Entonces, si yo voy a trabajar con estos componentes, es necesario hacer una importación primero. O sea, antes de trabajar con el toolbar o antes de trabajar con algún control especial, ¿bien? Es necesario hacer las importaciones respectivas. ¿Bien? Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá, ¿bien? Es lo siguiente, miren. Acá vamos a ir a la sección de Gradle, ¿bien? Y en la sección de Gradle nosotros vamos a seleccionar esa opción que se llama Build Gradle. ¿Bien? Build Gradle. Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionan esa opción, ¿bien? Este archivo es bastante sensible. O sea, como está configurado, así debe ser. ¿Bien? O sea, yo puedo tener estos numeritos de acá, a lo mejor ustedes van a poner los mismos números que tengo yo y les va a quedar la embarrada. O sea, la idea es que dejen los valores que les aparecen a ustedes acá. Por lo mejor aquí les aparece el 28, ¿cierto? Sí. Y aquí la versión a lo mejor es la 15, pero eso se deja como está. ¿Bien? Eso no lo doy, ¿no? ¿Bien? Pero si no...
todo el proyecto se va a la E. ¿Bien? Ahora, en donde dice dependencias, aquí, si se fijan, en esta sección de este archivo módule, nosotros aquí vamos a realizar todas las importaciones necesarias. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quiero trabajar con Floating Action Button o con un toolbar o con alguna herramienta o un control de diseño, lo debemos importar acá. ¿Bien? Aquí es donde se importan todos los elementos. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hace? Y eso es muy importante. Si yo voy a trabajar con esto, tengo que estar conectado a Internet. ¿Bien? Si no estoy conectado a Internet, obviamente me puede dar un error. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque lo que hace en algunos casos, descarga esa librería y la instala automáticamente. ¿Bien? Esa es la gracia que tiene esto. ¿Bien? Por lo tanto, más adelante vamos a ocupar algunas librerías de HTTP para hacer peticiones a la nube. ¿Bien? Y obviamente ahí es necesario que nuestra computadora esté conectada a Internet. ¿Bien? Ahora, voy a agrandar un poquito esto de aquí. Bien. Y si se fijan acá, voy a minimizar esto de aquí y antes de esto voy a ver aquí, sí, el recycler ya, perfecto. Acá. Miren. Entonces, achico un poquito ahí. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí? Ahora, en las dependencias, si ustedes se fijan acá, bien, bajamos aquí y cuando ustedes modifican este archivo, fíjense que automáticamente aquí arriba dice Sync Now, ¿cierto? O sea, si yo hago un cambio, yo después lo sincronizo y lo que hace eso, se conecta a internet, descarga la librería que tiene que descargar, se instala, se demora un poquito ahí hasta que no haya ningún problema. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, si yo quiero importar algo, lo tenemos que hacer de la siguiente manera, miren. Implementation, ¿bien? Espacio, y aquí va una ruta completa en donde no podemos equivocarnos. Ahora, si nos equivocamos, nos va a dar el error, obviamente, el mismo grade, nos va a dar el error. Y la estructura es la misma que está arribita. Por ejemplo, com.android.support. ¿Bien? Escribamos eso mismo. com.android.support. ¿Bien? En este caso, ponemos dos puntos, design, ¿sí? Escriban bien design, ¿bien? Y posteriormente dos puntos, ¿bien? Viene, en este caso, la versión que nosotros tenemos. En mi caso, si se fijan, mi versión es esta, ¿cierto? 26.1.0. En el caso de ustedes, su versión es 28.000, algunos tienen RC, ¿cierto? Entonces, por lo general aquí, la idea es que ustedes coloquen su versión, su número de compilación, que en el caso de la gran mayoría de ustedes tiene la compilación 28, ¿bien? Entonces, en mi caso, yo tengo que poner 26, y en su caso, ustedes ponen 28, ¿cierto? Punto más. Y con el más, dice, con el punto más, nosotros especificamos que es, va a encontrar la que tengamos en realidad. ¿Bien? Así que, y con eso nos aseguramos. ¿Bien? De esa manera, déjenme corroborar porque esta cuestión siempre se me olvida. Ahí estamos bien. ¿Bien? Bien. Lo otro es Recycler View. ¿Bien? Estamos. ¿Bien? Y el otro control que nosotros necesitamos importar es el Recycler View. ¿Bien? Más adelante vamos a trabajar con tarjetas. ¿Bien? Con tarjetas o card panel, que card view se llaman en realidad, pero son como card paneles de Materialize, en donde también podríamos tener una foto con una descripción. ¿Bien? Eso lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Bien? Ahora, la otra importación que necesitamos acá es la siguiente. Los voy a dejar separados para que se la puedan identificar más fácil. Implementation com.android.support. Dos puntos. Y aquí todo en minúscula. Recycler View versión 7. Dos puntos. Y la versión de ustedes, en su caso la 28 punto más y en mi caso la
26 puntos más. ¿Bien? Entonces recuerden, el último numerito es el que cambia. ¿Bien? Entonces tenemos esas dos importaciones. Siempre que queramos trabajar o queramos, por ejemplo, no sé, pues, hacer un ejercicio en internet, hay una persona que a lo mejor publicó un blog en donde explica cómo, no sé, pues, sacar fotos de internet y utiliza una librería y explica cómo importarlo, ¿cierto? Lo más probable es que van a tener que importar esa librería y definirla acá. Todo pasa por el Gradle. Si hay un error, todo pasa por el Gradle. ¿Bien? Por lo tanto, acá, ¿bien? Tenemos esta estructura. Recuerden escribir bien design, recycled view, versión 7, 2 puntos, ¿bien? 2 puntos, ¿bien? La recycler view es para que nosotros podamos trabajar con el control que carga todos los contactos. Es el que hace la estructura, es el contenedor, un control especial. ¿Bien? Ahora, una vez que tenemos esto y hayan verificado que esto está correcto, le dan aquí arribita a Sync Now. ¿Bien? Una vez que le dan a Sync Now, ¿bien? Verifiquen que no tengan errores. ¿Bien? Entonces, esa es la estructura. Entonces yo le voy a poner acá, voy a poner aquí Sync Now. ¿Bien? Y le voy a poner pausa al video. Ya, una vez que hayamos instalado todas las librerías, ¿bien? Vamos a ir ahora a la estructura del proyecto, ¿bien? Y lo que nosotros necesitamos ahora es lo siguiente, porque si ustedes se fijan, la idea obviamente es que a continuación vamos a tener que trabajar y crear interfaces, ¿bien? Independientes y poder llamarlas, ¿bien? Por lo tanto, es necesario ir trabajando con lo siguiente. Miren. Hasta el momento nosotros acá tenemos eso solamente, ¿cierto? Tenemos esa interfase que dice Hola Mundo, ¿bien? Y la idea es que nuestro elemento, ¿verdad?, tenga una barra y obviamente esa barra después nosotros la podamos configurar o la podamos editar, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer ahora, este text view que está acá, lo vamos a eliminar, ¿bien? Vamos a eliminar ese text view, ¿bien? Y lo vamos a dejar así como está, ¿bien? Y lo que queremos representar ahora es lo siguiente. Miren, voy a cargar acá esta cosa. Lo que queremos hacer acá es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una activity, ¿cierto? Una activity por acá. ¿Está? Y la idea es que esta activity ahora, nosotros acá le dibujemos un toolbar, aquí. La idea es que aquí nosotros generemos un toolbar. ¿Bien? Ahora, ese toolbar, la idea es que lo generemos en un archivo aparte. ¿Bien? Por ejemplo, la idea es que yo tenga un toolbar aquí y nosotros acá en ese toolbar definamos qué opciones va a tener. ¿Bien? Y lo otro es que si queremos un icono, la idea es que le definamos un icono. Pero la idea es que este toolbar quede en un archivo que se llame, no sé, pues, barra. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque básicamente, más adelante cuando vayamos construyendo, nosotros vamos a tener otra actividad. Lo más probable, por ejemplo, supongamos que tenemos otra activity acá, en donde si yo pincho en uno de los contactos, que se van a cargar aquí, ¿cierto? Si yo pincho en ese contacto, voy a ir a esa actividad, pero a lo mejor esta actividad no es necesario que tenga un toolbar. Entonces yo puedo tener en actividades que algunas pueden cargar el toolbar y otras no. Entonces la gracia es que la idea es que tengamos este toolbar aparte para poder reutilizarlo. ¿Bien? Esa es la gracia. Entonces lo que vamos a construir ahora es ese elemento que está aquí. ¿Bien? Y para poder hacer eso, ¿bien?, nosotros vamos a tener que ir acá donde dice Layout. ¿Bien? Y en donde dice Layout vamos a hacer aquí clic derecho, Nuevo.
y vamos a colocar la opción llamada Layout Resource File. ¿Bien? Entonces, con esa opción, nosotros seleccionamos y en donde dice Root Element, ¿bien? El control que vamos a trabajar nosotros se va a llamar App Bar Layout. ¿Bien? Debe estar contenido en un contenedor de toolbars. ¿Bien? De esa forma. Entonces, elegimos esa opción y ojo, que este control, ¿por qué nos aparece a nosotros acá? Porque lo importamos del diseño. Este es parte del diseño, la importación que nosotros hicimos. Si no lo hubiésemos hecho en un principio, no hubiese dado algún error etc. ¿Bien? Acá, nombre del archivo se va a llamar barra. Entonces, ¿bien? Se va a llamar barra y la idea es que diga app bar layout. ¿Bien? Ahora, una vez que nosotros tengamos ese elemento, le ponemos OK. ¿Bien? A mí me da ese error, voy a tener que reconstruirlo. ¿Bien? Para que aparezca, pero no importa, me voy al texto por mientras. Y deberíamos tener esto. ¿Bien? Si no les aparece a ustedes el app bar layout, no importa. ¿Bien? Por la última versión pasa que no es compatible. ¿Bien? Da un error, pero no es que vaya a dar un error en términos de ejecución, sino que es un error que el Android Studio no lo alcanza a renderizar. ¿Bien? Es un problema que hay que a lo mejor descargar una versión anterior. ¿Bien? Ahora, voy a decir que fíjense que a mí me aparece la barra completa en azul. ¿Por qué razón? Porque el toolbar es obviamente azul y también es porque la altura es match parent. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Miren. Vamos a ir acá. Le voy a poner aquí la altura grab content. Bien, ahí. Y dentro, voy a agrandar un poquito el código. Y dentro de este contenedor, porque en realidad es un contenedor, vamos a escribir un toolbar. Fíjense, cuando nosotros escribamos toolbar, fíjense que hay dos toolbars. Bien, hay un toolbar estándar y hay un toolbar que es la palabra más extensa, ¿cierto? Y este toolbar es parte de la importación que nosotros hicimos. Por lo tanto, ese es el toolbar que nosotros vamos a ocupar, que es la última versión, que es la versión 7, porque este es un poco limitado. ¿Bien? Entonces vamos a seleccionar ese toolbar que les aparece a ustedes. Nace producto de la importación. Si nosotros no importamos, no aparece ese toolbar. ¿Bien? Colocamos ese toolbar y lo mismo, match parent el width y grab content la altura. ¿Bien? Lo otro importante es que este toolbar debe tener un ID. ¿Bien? Y le vamos a llamar my-toolbar. ¿Bien? Le pongo pausa ahí para que ir atendiendo las dudas. Es importante definir toolbars, el ID. ¿Bien? Cada componente debe tener un ID. Entonces nosotros acá, en este esquema que tenemos aquí, ya tenemos ese toolbar y a ese toolbar le pusimos my toolbar, ¿cierto? Ahí. Ahora, pero hemos creado el toolbar, pero el toolbar no está asociado a nuestra actividad. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar este toolbar en nuestro activity. ¿Bien? Y para poder hacer eso, vamos a tener que ir acá, miren. Vamos a ir a Activity Main. Bien, acá. Recuerden que nosotros tenemos que trabajar aquí adentro con un Relative Layout. Recuerden que siempre estamos trabajando con un Relative Layout, Match Parent, Match Parent. Bien. Y acá, bien, para poder llamar al toolbar que nosotros creamos, bien, hay una etiqueta que se llama Included, bien, dentro del Relative Layout. Y esa etiqueta include, tiene un atributo que se llama layout. Y si se fijan, ahí vamos a llamar a la barra. ¿Bien?
la cerramos así y le vamos a dar un ID también. Y esta ID se va a llamar bar. ¿Bien? Ahí está. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace esa línea? Llama al toolbar y lo coloca acá. Vuelvo a insistir, si no aparece nada de ustedes, no importa. No es necesario que aparezca. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, ahí tenemos la primera parte que vendría siendo esa estructura que vemos ahí. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Ya. Segundo paso o tercer paso. Una vez que tenemos esto de acá, miren, una vez que tenemos esto de acá, por ejemplo, ese icono que tenemos ahí, que es ese, que es un icono, ¿cierto? Más algunas opciones que vamos a tener aquí, porque recuerden que cuando uno pincha en la barrita de acá, uno ve una serie de opciones, por ejemplo, opción 1, opción 2. Entonces, esa opción 1 y esa opción 2 son otros componentes, ¿vale? Y esos componentes también son apartes. Bien, a estos componentes se les llama ítem. Bien, y estos elementos deben ser incorporados al toolbar. Bien, ahora, ¿cómo generamos esos elementos? Porque yo quiero que la barra sea así, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo quiero tener esa opción de ahí, ¿cierto? Y también tener esa opción de acá. Bien, entonces lo que vamos a explicar ahora es cómo agregar esas opciones a nuestro toolbar, o cómo crearlos primeramente, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, lo primero que vamos a tener que hacer acá en nuestro proyecto es lo siguiente, miren. En el árbol de proyectos, en la carpeta res, nosotros necesitamos generar un menú, ¿bien? Que son los ítems de menú. Y para ello, Android me dice que si tú vas a generar un ítem de menú, lo debes hacer en una carpeta que se llame menú. ¿Bien? Por lo tanto, lo que tenemos que crear aquí es una carpeta nueva, ¿bien? Llamada menú. Pero ojo, hay uno que se llama Sample Data Directory, ¿cierto? Y hay otro que se llama Directory. Y hay otra que se llama Android Resource Directory. Esa es, ¿bien? Android Resource Directory. Esa es la carpeta indicada, no son las otras, ¿bien? Entonces, seleccionamos esa opción, Android Resource Directory, le ponemos aquí un nombre y ese nombre debe ser en minúscula y se debe llamar menú. Bien, de esa forma. Y le ponemos OK. Y lo que se crea es una carpeta menú. ¿Por qué es importante generarlo de esa manera? Porque miren ahora, lo que vamos a crear son elementos de menú, clic derecho, nuevo, y ahora me aparece una nueva opción. Cuando yo haga clic derecho en la carpeta de menú, nuevo, aparece una nueva opción que se llama menú resource file. ¿Bien? Entonces aquí, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a generar ese archivo, y ese archivo se va a llamar menú-toolbar. ¿Bien? Así se va a llamar este archivo. Entonces, si yo voy acá, le voy a llamar a este archivo de aquí, entonces se va a llamar menú-toolbar.xml.
Y acá igual está, se llama barra.xml. Esos son los dos archivos que hemos creado, ¿verdad? Ahora, menú-toolbar, ok. Y si se fijan, nos vamos al texto. Acá tenemos los elementos de menú. ¿Bien? Como nosotros queremos cargar un icono, el siguiente paso es generar un icono. Y eso nosotros ya lo sabemos hacer, lo hacemos en la carpeta Drawable, ¿cierto? Vamos a generar un icono. Miren, antes de seguir trabajando en el menú. En la carpeta Drawable hacemos un clic derecho, nuevo, Image Asset, ¿cierto? Image Asset. ¿Qué opción elegimos acá? Action Bar and Tabs Icon. Y el icono que vamos a escoger en este caso está aquí abajito, miren. Está un poquito más abajo. Se llama Check. Ahí está. ¿Bien? Está por esta orilla. ¿Bien? Se llama Check. Y lo selecciono. Observen acá. ¿De qué color está el check? Oscuro. Pero mi barra es azul. Se va a ver mal, ¿cierto? ¿Qué tenemos que elegir acá? En vez de decir holo like, los vamos a ir a holo dark para que genere el otro color más claro. ¿Bien? Entonces, la idea es que el clic quede blanco, porque mi toolbar es, en este caso, azul, un color oscuro. ¿Bien? Entonces, el icono que yo quiero es para un fondo oscuro. Y ahí lo deja automáticamente de ese color. ¿Bien? El nombre, antes de poner finish, IC check, así se va a llamar. ¿Bien? IC check. ¿Bien? Y luego, siguiente finish, ¿cierto? Bien. Siguiente y finish. Bien. Por lo tanto, acá, si se fijan, esto lo voy a tirar hacia el lado nomás porque no me interesa mucho que se vea. Si quieren que se vea, ponemos ahí. Y para poder crear estos elementos de menú, ojo, queremos crear esto, miren. Un check, queremos crear una opción y una opción. ¿Bien? Entonces acá tenemos que crear un ítem. ¿Bien? Lo cerramos así. ¿Bien? Y el ítem tiene propiedades. ¿Bien? ¿Cuáles son las propiedades que tiene ítem? Tiene la propiedad llamada título. Yo le voy a poner a este check. Tiene una propiedad que se llama icon. ¿Bien? Y hay otra propiedad que se llama show as action. ¿Bien? Y aquí tenemos varias opciones, miren. Esto es importante. App show as action. ¿Bien? Si le ponemos never, automáticamente ese icono no se va a mostrar, se va a ocultar y va a aparecer aquí, miren. Se va a generar automáticamente esos tres puntitos. Y va a aparecer como una opción aquí. ¿Vale? Por ejemplo, esta opción, este ítem es never. Este de acá también es never. ¿Bien? Se oculta automáticamente. Mientras que este icono, como aparece en el toolbar directamente, la propiedad para este caso sería always, ¿cierto? De esa manera. ¿Bien? Entonces si le ponemos always, automáticamente el icono, si se fijan allá, aparece directamente. Y la otra es if room. Y esa opción significa que si hay espacio, se coloca, y si no, se oculta. ¿Bien? Ahora, lo otro importante es que para todo es necesario un ID. Y aquí es muy importante los nombres. ¿Bien? Por ejemplo, yo le voy a poner a este ítem 1. O sea, si estoy trabajando con ítems de menú, le damos un ID que se llame ítem 1. ¿Bien? Para que sea más fácil reconocerlo en la programación después. Porque obviamente si yo lo pincho va a tener que hacer algo. ¿Verdad? Ahora, ¿qué hacemos a continuación? Miren, copiamos y pegamos.
Obviamente cambiamos el ID a 2. Le vamos a poner a este, no sé, supongamos que quisiéramos nuevo contacto. Nuevo contacto. El icono, si quieren, lo dejamos. Le ponemos never. Y automáticamente, ¿qué pasa? Bien. Y si quieren ponen otro que se llame i3. Y el ítem aquí sería, no sé, acerca de. ¿Bien? Mucho acerca de que aparezca información del desarrollador. Bien. Entonces, ese es el otro proceso que hay que hacer. Si se fijan, son pasos que hay que ir construyendo. ¿Bien? Entonces, el tercero o cuarto paso, ya perdí la cuenta, ¿cierto? Tiene que ver con la creación de estos elementos que vemos acá. Bien. Entonces, el primero, ¿cómo se va a llamar? Ítem 1. Después el otro se llama ítem 2. Y el otro se llama ítem 3. ¿Bien? 2. ¿Bien? De esa forma. ¿Bien? Ahora, una vez que tenemos esto, fíjense que nosotros ahora, si yo lo ejecuto, ¿bien? Voy a ver si se me cayó el... Voy a ejecutarlo, ¿no? A ver si lo tomo. No es necesario que lo ejecuten todavía así porque obviamente no va a funcionar porque falta la otra parte en realidad. ¿Bien? Así que todavía no lo ejecuten porque no es necesario. ¿Bien? Voy a ver si me lo toma. Siguiente paso. Una vez, como nos hemos dado cuenta acá, nuestra barra no aparece todavía, ¿cierto? Ni el título ni nada. Por lo tanto, la configuración final, bien, la configuración final de la barra se termina en el último paso, que es en el main activity. Bien, en el main activity ya cuando ya está todo listo, digo cuáles son los elementos, cómo los asociamos y todo. Tengo todos los elementos por separado. Acá, fíjense acá. Acá tenemos todos los elementos, tenemos la barra, que ya está asociado, pero los ítems no están asociados al toolbar. Y eso lo tenemos que hacer en el activity. ¿Bien? Y hay un método que antes de seguir acá, entonces vamos a tener que hacer lo siguiente aquí, miren. Primero, vamos a tener que crear un toolbar. Ojo, que hay dos toolbar. No vayan a poner enter porque si no van a trabajar con el básico. Nosotros el toolbar que estamos trabajando es el segundo, ¿vale? Entonces, cuidado ahí con la versión del toolbar, ¿bien? Igual si eligen el de arriba,
Más adelante les va a dar un error. Y ahí se van a dar cuenta inmediatamente que no es el toolbar adecuado. Bien. Elegimos ese toolbar entonces. Le vamos a llamar toolbar. Y lo vamos a buscar. Find View by ID. ¿Cómo se llamaba ese toolbar? ¿Quién se acuerda? No. My Toolbar. Es decir, acá le ponemos My Toolbar. ¿Ven? Ahí está el toolbar que nosotros le habíamos llamado, ¿verdad? O le habíamos puesto el nombre. ¿Bien? Si no sale el My Toolbar, deben hacer un rebuild project. Comentan la línea, que no les dé error, y hacen un rebuild project para ver si se los toma. ¿Bien? Siguiente paso. Siguiente paso es el siguiente, miren. Por defecto Android, ¿qué es lo que hizo? Android dijo, o el Activity dijo lo siguiente. Estoy cargando una barra, ¿bien? Estoy cargando una barra, pero esa barra viene estándar, viene por defecto. Entonces lo que nosotros le vamos a decir, que ahora el soporte de Action Bar no va a ser la propiedad por defecto, sino que va a ser el toolbar que nosotros hemos creado. Estamos definiendo acá que ahora el Activity va a trabajar con la barra que nosotros creamos. ¿Bien? Eso es lo que hace esa instrucción. Entonces ahora nosotros podemos hacer lo siguiente, miren. Podemos definir el título de la barra y además de eso podemos definir con getSupportActionBar por poner un ejemplo, ¿no? ¿Ven? Un subtítulo. Pero para el subtítulo tenemos que llamar al getSupportActionBar, que es la propiedad que nosotros tenemos. ¿Bien? No es necesario que lo ejecuten ustedes, yo lo voy a ejecutar para que veamos el cambio ahora, qué es lo que sucedió ahora con esta barra. ¿Bien? Si se fijan ahora, se agrega el título y se agrega el subtítulo. Está en negro, ¿cierto? Entonces eso después lo vamos a configurar. Pero si se fijan, las opciones todavía no aparecen. ¿Bien? Están configuradas. ¿Vale? Entonces el siguiente paso ahora es lo siguiente, miren. Recuerden que aquí ahí termina el menú para que se vayan orientando un poquito ahí. Ahí termina nuestro método onCreate. ¿Qué viene ahora? Lo que vamos a hacer ahora es la configuración de que los ítems se carguen en nuestro toolbar. Y para ello, nosotros, porque por defecto dice, el método dice yo no cargo nada. Y lo que nosotros tenemos que decirle ahora es que cargue los elementos que ya tenemos creados. ¿Bien? Ahora, este método ya está configurado, ya está programado. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es reescribirlo o sobreescribirlo. Un override que se llama. Y este método no es necesario escribirlo public void, sino que simplemente le decimos así, miren, on, y me aparecen todos los métodos que ya están definidos y que nosotros los podemos configurar. De hecho, yo ni me lo sé de memoria, pero sé que parte con onCreate. Entonces ahí está, onCreate, option menu. ¿Sí? ¿Lo vieron? Lo seleccionamos. Bien. Voy a subir un poquito para que... Ahí. Y tenemos eso. Este método, ¿qué es lo que hace entonces? Este método lo que hace, se ejecuta automáticamente y lo que puede hacer este método es cargar las configuraciones de los ítems de menú que nosotros ya hemos dibujado. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? Primero, este método de acá devuelve un booleano, así que le decimos true. ¿Bien? Y acá vamos a llamar una propiedad que se llama
getMenuInflated. Existen varios objetos o todos los controles, nosotros los podemos, Android les llama inflate o inflarlos o renderizarlos, ¿bien? Y básicamente este objeto que nosotros tenemos aquí tiene un método que se llama inflar, que es como dibujar, para que se entienda, ¿bien? Y fíjense que acá recibe dos cosas. Él dice, voy a dibujar, voy a cargar, voy a renderizar. ¿Y qué voy a renderizar? ¿Y nosotros qué tenemos que decirle aquí? Le voy a pasar el menú que nosotros construimos y le voy a pasar ese archivo de menú que es mi toolbar. Le paso el toolbar y le paso los ítems de menú. ¿Bien? Por lo tanto, acá, fijémonos aquí, en el dibujo. Tenemos que pasarle ese archivo. ¿Cómo se llamaba ese archivo? Menú-toolbar. ¿Y en dónde se acuerdan en qué carpeta estaba o no? En la carpeta menú. Entonces nosotros acá lo primero que tenemos que colocar es la clase R, porque la clase R es la más importante. Recuerden que ahí está toda la información de nuestro proyecto. R.menú, un punto, y ahí aparece nuestro archivo menú de toolbar. Bien. Coma, y le pasamos el toolbar que nosotros queremos, en este caso tenemos configurado por defecto. Bien. ¿En dónde configuramos ese menú por defecto? Aquí arriba, cuando le decimos set support action bar toolbar, ya ahí definimos que el menú es el toolbar que nosotros creamos. Bien. Entonces ahora lo vamos a ejecutar. Bien. Y a continuación, si ustedes se fijan, ahora tenemos nuestro toolbar. Bien. Antes de eso no debía mostrar nada, ¿cierto? Antes de eso, nada. Solamente eso. Y esto que tenemos acá, ¿cierto? Acerca de y el contacto. ¿Bien? Entonces, ese método lo que hace, carga, dibuja, ¿cierto? El menú que nosotros queremos cargar en nuestro toolbar. Podemos tener distintos menús. Y dependiendo de la actividad que yo quiera cargar, cargo las opciones adecuadas. ¿Bien? Para terminar esta parte, y voy al tiro con el que me está llamando. Eventos. ¿Cómo yo le doy el evento? Yo lo pincho y que haga algo. ¿Bien? Entonces acá es otro método que el que tenemos que sobrecargar. ¿Bien? Y ese método se llama de la siguiente manera. OnOptions item selected. Así se llama el método. ¿Bien? Ustedes escriben OnOption item selected. ¿Bien? Este método también devuelve true. ¿Bien? Y este método un poquito más sencillo. Hacemos un switch acá. ¿Bien? Profe, ¿por qué será que me muestra pero en blanco la barra? Sí. Pero están los ítems también. Pero... Puede ser por la configuración del teléfono. Ahí lo vamos a revisar. Puede ser la configuración del teléfono. Vamos a revisar. Ahora, ¿cómo funciona este método? Observen acá. Si yo, por ejemplo, supongamos que yo estoy aquí y pincho nuevo contacto. ¿Vale? Supongamos que yo pinché nuevo contacto. Automáticamente cuando yo pincho el nuevo contacto, que es esa opción de aquí, esa opción, automáticamente se ejecuta este método. ¿Bien? ¿Y qué es lo que viaja y qué es lo que recibe el método? El ítem que yo le hice clic. Que en este caso sería el ítem 2. ¿Verdad? Entonces, como nosotros acá tenemos esta configuración que él recibe el ítem que se marcó, el switch acá, ese ítem, nosotros le agregamos un ID, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a analizar por ID. ¿Get item ID? ¿Sí? ¿Y cuántos casos deberíamos tener nosotros en nuestro proyecto? 3. Entonces acá sería así, miren, el case r.id. ¿Y cómo se llamaban los ítems? Ítem 1.
perdón, case 2 no, case r.id. Ahí, bien. Voy a trabajar en el primer ítem solamente, voy a generar un toast. Recuerden, ese context que se genera no se escribe, ojo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esto se genera automático? No se escribe el context. Fíjense bien, solamente se escribe this, miren, acá, de nuevo, this. ¿Bien? Le voy a poner check, que es el primero, coma, length short, punto show. Y ustedes continúan con los otros. Bien, pongo pausa el video para que... Para finalizar entonces acá, faltan solamente los colores de la barra, definirlos bien los textos. Entonces ahora, para poder hacer eso lo debemos hacer en el toolbar, que sería aquí, menú toolbar, perdón, barra. La barra, este es el toolbar, y este toolbar lo que hace, carga el título, el subtítulo y todos los ítems que tenemos. ¿Bien? Entonces nosotros acá, en el toolbar, podemos agregarle las siguientes opciones. Por ejemplo, una opción puede ser Title Text Color. Y elegimos el color blanco. ¿Bien? 3 Fs. ¿Bien? Entonces fíjense ahora. Al ejecutarlo, ahí tenemos el contacto, pero el subtítulo no lo cambia. ¿Vale? La otra propiedad que tenemos también es uno que se llama theme o tema. ¿Bien? Hay dos, los dos los vamos a ocupar. ¿Bien? Ahora, fíjense acá, el tema que nosotros vamos a ocupar es para una barra oscura. Entonces, si yo defino el tema para la barra oscura, automáticamente todos los textos cambian de color a un poquito más claro. ¿Bien? Entonces, ¿cuál de todas estas propiedades nos va a servir? El que dice theme overlay app compact dark. Ese. ¿Bien? El que dice dark, busca en dark solamente. ¿Bien? Ese. Pero fíjense lo que pasa ahora. Cuando nosotros hacemos ese cambio, observen acá, miren. Cuando nosotros definimos ese tema, cambia bien, ¿cierto? Cambió bien toda la estructura, pero cuando yo pinche acá, eso se vuelve de color negro por el tema que es oscuro. ¿Bien? Entonces, la otra opción que tenemos es cambiar el pop-up a un poco más claro. ¿Y cómo se hace eso? Con otra propiedad que se llama theme pop-up theme. ¿Bien? Ahí está. Pop-up theme. Y ahí elegimos un tema like. Creo que está acá, miren. Like. Ahí. Entonces cuando lo ejecutemos, el pop-up theme y ahí ya sigue estando como lo tenemos. Solamente para eso. ¿Bien? ¿Bien? Entonces hasta ahí. La segunda parte entonces tiene que ver con la creación de los contactos. ¿Bien? Entonces este camino es un poquito más largo. ¿Bien? Es la parte un poco más enredada en ese sentido. ¿Bien? Primero, recuerden que para agregar las imágenes es necesario ir a la carpeta Drawable y acá agregamos la opción que se llama Batch Drawable Import. Cliqueamos ahí y agregamos las imágenes que en este caso serían
las que están acá, ¿cierto? Antes de tener ese match hay que descargar el plugin, ¿cierto? Sí, si no lo tienen el plugin, no importa. La opción es la voy al tiro. ¿Bien? Una vez que tienen las imágenes agregadas, son 12 imágenes. Sí, se pueden seleccionar todas y se importan. Da un error, fíjense que a mí también me da un error acá en el plugin, pero igual las importa. ¿Bien? Que eso es lo importante. Siguiente paso. Lo que nosotros necesitamos además es contar con una pequeña data, con una pequeña base de datos. ¿Bien? Y esta base de datos que vamos a crear va a ser una base de datos estática. ¿Bien? Y para ello es necesario, para hacer esta demo, ¿bien? Necesitamos lo siguiente, miren. Primero, ¿qué es lo que vamos a trabajar y vamos a explicar ahora? Lo que vamos a tener ahora es un Recycler View. ¿Bien? Y básicamente el Recycler View se podría decir que es un contenedor nada más. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros además? Necesitamos además un ítem de contacto. O sea, lo que nosotros vamos a tener que construir es la estructura de cómo se va a crear, en este caso, nuestros elementos que vamos a generar. ¿Bien? Que van a ser todos los contactos. La idea es que nosotros generemos la plantilla solamente. ¿Cómo se van a generar? Y la idea es que después nosotros podamos cargar todo eso en el Recycler View. ¿Bien? Pero, aparte de eso, lo que nosotros necesitamos es una data. Es decir, necesitamos información que básicamente, más adelante, mediante varios componentes que vamos a trabajar acá, vamos a tener que ver la forma de sacar esa información y cargarla también. Por ejemplo, cargamos la foto, cargamos el nombre y a lo mejor cargamos la descripción o la profesión del contacto, ¿bien? O el número de teléfono, ¿bien? Entonces, toda esa información, ¿en dónde se debe cargar? Aquí. Y después, ese elemento se coloca aquí, miren. Después, es un ciclo. Yo vuelvo con el siguiente contacto, hago lo mismo, cargo estos elementos de acá y después se debería cargar abajito. Ese es todo el proceso que deberíamos nosotros generar. ¿Es como ¿Bien? un while? Claro, es como un ciclo, pero vamos a ver que cuando lo codifiquemos no hay ningún ciclo. Y por eso es un patrón de diseño en realidad. ¿Bien? Y lo vamos a tratar de explicar porque es un poco enredado. ¿Bien? Lo primero que vamos a construir entonces es esto, miren. Vamos a construir primero la data. ¿Bien? Y para poder construir la data, vamos a ir a donde está el main activity y vamos a crear una Java class. ¿Bien? Clic derecho sobre donde está el package del main activity y vamos a generar una Java class. Esta Java class se va a llamar contacto. ¿Bien? ¿Qué va a tener esta Java class? Esta Java class va a tener un public, un ID, public, nombre, puede ser private igual, pero para no crear los setter and getter. Descripción. ¿Bien? Esa propiedad. En la descripción va a ir el número de teléfono, la dirección, pero eso lo vamos llenando después. Ah, y lo más importante, la foto. La foto va a ser un número entero. ¿Bien? Vamos a explicar después por qué un número entero. ¿Bien? Porque en realidad lo que vamos a guardar ahí es el ID de la foto, o el nombre de la foto.
¿Vale? Entonces, que se llaman así, miren, A1, A2, A3, ese nombre es el que vamos a asociar. ¿Bien? Ahora, por otra parte, necesitamos crear un constructor, ¿verdad? Y para crear un constructor, en el caso de ustedes, coloquen al enter, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Aparece constructor o no? ¿No? O al insert. ¿Sí? Ya. Al insert. Ahí, ¿ven? Aparece el constructor. No es control espacio que aparece el constructor como en NetBeans, ¿cierto? Acá es al insert. Es más sencillo acá porque miren, al insert, constructor y seleccionamos todos los campos con shift. Lo seleccionan y dan un enter. ¿Ven? ¿Sí? Y enter. Y se genera nuestro constructor. ¿Bien? Ahí. Y acá, fíjense lo que vamos a hacer acá. Como esta va a ser nuestra data, aquí vamos a crear la data. Le vamos a poner aquí public static list de contacto. Contacto list, así se va a llamar. Y subo un poquito para que se vea. ¿Está? Ahí se ve bien. Por ahí. Entonces recuerden, el constructor lo hace solo. Si alguien tiene duda después, me avisa. Yo termino el método y lo defino. Creamos una lista de contacto. Le vamos a llamar list new array list. Esto es Java. List.add. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos agregando los contactos, new contacto, y le pasamos los valores. 1. El primer contacto se va a llamar, son casi puras mujeres, así que vamos a colocar aquí Juanita. Annie Johnson. Profesión. Es partner de Oracle. Bien. Los voy a escribir hacia abajo para que se puedan ver todos. Bien, así. Bien. Es partner de Oracle. La descripción la voy a poner así, miren. Punto suspensivo por el momento. Bien. Y la foto, vamos a poner esto, miren, r.drawable.a1. Le pasamos la foto 1. Hay como dos hombres, así que hay un hombre acá con nombre de mujer. Copiamos y pegamos hacia abajo después. ¿Bien? Obviamente ustedes en una línea, ¿cierto? ¿Cuántas veces? 12 veces. A1, A2, A3, A4, A5, y el nombre cambian el nombre, no, los demás lo dejan igual. Bien. Entonces, hagan ese proceso por mientras. Bien. Yo voy a poner pausa acá para que no quede tan extenso el video. De nuevo. Entonces, hemos creado una clase llamada contacto, bien, y contacto, para lo único que lo vamos a utilizar es para llamar a este método. Y este método lo único que hace es que entrega una lista de contactos, que son 12. ¿Bien? Ahora, si ustedes quisieran más contactos, pueden copiar eso y lo vuelven a pegar hacia abajo para ver si es que se hace el scroll correctamente. ¿Bien? Ahora, por otra parte, de acuerdo al esquema que tenemos que implementar acá, ¿bien? Entonces, la primera parte, agregamos el contacto y eso está bien, ¿cierto? Tiene un ID, tiene una foto, nombre, profesión y bueno, esto de acá vendría siendo la descripción, ¿cierto? Esto de aquí lo sacamos y sería, en este caso, la descripción. Bien, eso es lo que tiene el modelo. Segunda parte. La segunda parte para poder crear esta lista de contactos es la plantilla. Bien,
La segunda parte entonces es esta de acá. Bien, esa plantilla. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a generar aquí? Vamos a generar aquí la imagen, vamos a generar acá un nombre y la profesión. Solamente eso. ¿Bien? Ahí. ¿Bien? Ahora, para poder generar esto entonces se va a llamar ítem contacto.xml, es decir, es un layout. ¿Bien? Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer acá es lo siguiente. La siguiente parte para poder crear esta lista de contactos es que vamos a tener que ir a layout. ¿Bien? Y en layout vamos a crear un nuevo layout. ¿Bien? Aquí le podemos poner relative layout porque se va a hacer con relative. ¿Bien? Y el nombre del archivo, de acuerdo a lo que está aquí, se va a llamar ítem contacto. Es muy importante los nombres, todos en minúsculas. Bien, cuando uno crea estos archivos, son todos en minúscula. Ítem-contacto. Bien. ¿Y cuál es la idea de este layout? La idea de este layout es poder representar la estructura que está aquí. Bien. La idea es poder cargar del modelo solamente la foto, el nombre y la profesión. ¿Vale? Por lo tanto, de partida, ¿este elemento debería ser match-parent? No, ¿cierto? Debería ser aquí grab content, match-parent, grab content, ¿verdad? Porque es solamente un trozo de interfaz, ¿verdad? Es un componente chiquito. Ahora, lo que nosotros debemos hacer acá, primero, ¿qué es lo que vamos a crear aquí? Una imagen. Podemos ocupar cualquiera de las imágenes que están ahí. Le vamos a poner image view, grab content, o en su preferencia, por lo general, la regla dice que deben ser más o menos 40 dp o 48 dp. ¿Bien? La foto. ¿Bien? Le vamos a dar un ID, y aquí es muy importante el ID. El ID se va a llamar item-foto. Así se va a llamar. ¿Bien? Y en el SRC, ¿para qué era el SRC? Para el recurso de la foto, vamos a elegir A1. ¿Bien? Para ver cómo se ve. Se ve bien, ¿cierto? Ahí está. Como está pegado a todo, ¿cierto? Le vamos a dar un margin. Aquí miren, en el relative layout. Le vamos a dar un margin de unos 4 dp, puede ser. Para que no quede tan pegado al elemento. ¿Bien? U 8 dp, puede ser. ¿Bien? Ahí se ve bien. ¿Vale? Y el siguiente es el... ¿Qué vendría siendo ahora? Nombre, que es un text view. ¿Bien? Entonces le ponemos aquí text view. Grab content va a tener un ID. Le vamos a llamar igual, miren, item-nombre. Son muy importantes los nombres de los IDs porque después en programación los vamos a tener que ocupar. ¿Bien? Como queremos hacer un texto de prueba solamente, esto es solamente el bosquejo, cómo se va a ver y cómo deberían ver todos los contactos. Le vamos a llamar en el texto Annie Johnson. ¿Bien? ¿Y qué más tenemos que decirle acá? To right of, ¿cierto? ¿A la derecha de quién? Del ítem foto. ¿Bien? La idea es que quede en negrita ese texto, ¿no? Sí, ¿cierto? Porque es el título. Textile Bold. ¿Bien? ¿Y el otro text view cuál es?
la descripción, no, la profesión, que es otro text view, grab content, le damos al tiro el ID, ítem, profesión, el texto de prueba se va a llamar partner Oracle. ¿Y qué le decimos a este? A la derecha de la foto. Y abajo, ¿cuál era abajo? Below. Ahí. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Como que el texto está pegado a la imagen. Le damos un margin a la imagen. A la imagen le damos un margin right de 4 dp. A la imagen. Cuando hayan terminado eso, margin right de 4 dp. Bien, y ahí se... O juegan con 8 dp, ¿cómo queda con 8? Sí, con 8. Muestro la interfaz de acá para que la veamos. Ahí está. Fíjense que el partner de Oracle está como cursiva y tiene una línea abajo. ¿Vale? Entonces vamos a definir eso. Entonces, partner de Oracle, style, text, italic. Y aquí que varios se equivocan. View con mayúscula. No va a faltar después que alguien pregunte porque tenga un error en el view. El view es Android. El with, que es match parent. Y el lake es un dp. Y el background aquí yo voy a escoger un color de la... Sí, un dp. El color lo voy a usar en Material Palette. Voy a ir a Material Palette acá. No es necesario que vayan ustedes. Voy yo nomás acá. Material Palette. Y ustedes copian el código nomás. Material Palette. Es un color plomo. Entonces vamos a poner ahí un color plomito. Puede ser ese. Ese color. ¿Ven? Y esta barra no tiene ID. ¿Pero dónde tiene que quedar? De la foto. ¿Sí? Pero fíjense, queda muy pegado. ¿Qué le tenemos que hacer aquí? Sí, margin a la foto, ¿cierto? Aquí. Margin Buron de unos 4 puede ser, ¿o no? 4 queda bien, ¿o no? ¿Cómo queda ahí? ¿Sí? De unos 4 dp queda bien. Pongo pausa. Ya, una vez que tenemos la interfase de acá, parte 2, está bien, ¿cierto? Parte 3, vamos a crear el Recycler View. Esa es la parte 3. Recycler View. ¿En dónde creamos el Recycler View? Lo vamos a crear acá, miren. Vamos a ir a Activity Main. Y aquí
vamos a poner lo siguiente, debajo del include, donde incluimos a la barra, le vamos a poner Recycler View. Aparece ahí la estructura. Va a ser match parent. La con widget. Sí. Sí, esa es la que me aparece a mí ahí, versión 7, widget, ¿sí? Fíjense que, bueno, a lo mejor a usted no le aparece por el tema del error de la... Pero fíjense que aparece desde el principio del toolbar. Entonces le vamos a tener que decir a este Recycler View primero. Le vamos a dar un ID. Se va a llamar list-recycler. Bien. Y le vamos a decir al recycler que va a quedar abajo. ¿De quién? De la barra. ¿Bien? Y ahí se va a quedar, aquí es donde se van a cargar los contactos, en el Recycler View. ¿Bien? Y ese Recycler View no tiene formato, no tiene nada. Entonces nosotros le vamos a tener que dar el formato, cómo se van a distribuir cada uno de los elementos que vamos a ir agregando desde nuestra interfaz. ¿Bien? Entonces, hasta ahí son puros pasos que hay que seguir. ¿Bien? Son solamente pasos y siempre va a ser la misma estructura, nunca va a cambiar, va a depender de los colores que ustedes elijan en relación a las propiedades que van a tener que ir definiendo y cambiando. ¿Bien? Ahora viene la parte media engorrosa que vamos a explicar. ¿Bien? Por ejemplo, hasta el momento queremos crear una lista de contactos como la lista de WhatsApp, ¿cierto? La lista de Gmail, ¿cierto? Entonces acá necesitamos primero la data, que ya lo construimos, que más adelante va a ser una base de datos local y después una base de datos remota. Tenemos la parte 2, que es la carcasa solamente de cómo van a ser cada elemento que vamos a cargar de la base de datos. Y tercero, necesitamos dónde se van a cargar estos elementos. ¿Bien? Como ya tenemos el dónde, ahora nos falta el cómo se van a cargar. ¿Bien? Entonces, y eso es lo que vamos a explicar. Para poder cargar estos elementos, bien, necesitamos dos cosas. Bien, primero, necesitamos, lo voy a poner aquí, necesitamos primero necesitamos un adaptador, bien, y necesitamos un view holder. Bien, ahí está. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? El view holder, ¿qué es lo que representa? Representa o está asociado, principalmente el view holder está asociado a los elementos que están definidos en ese layout. ¿Bien? Por lo tanto, necesitamos un componente, una clase que esté vinculada con estos elementos de acá. ¿Bien? Eso es lo primero. Segundo, ¿qué necesitamos también? Que en este caso, el adaptador necesita también un view holder. ¿Bien? O sea, el proceso es este, miren. Para que se entienda. Cargo el objeto 1. El primer objeto se carga en el view holder y se carga en la interfaz. Entonces voy a tener ya aquí en el view holder, voy a tener armado todo. Voy a tener armado la interfaz con el XML más la clase asociada. Y después, ¿qué deberíamos hacer con el adaptador? El adaptador debería tomar ese view holder y agregarlo al Recycler View. ¿Bien? Ese es el proceso. Y eso lo hace de forma automática por medio de un patrón de diseño. ¿Bien? Ahora, ¿cómo construimos este adaptador y cómo construimos el view holder? Es lo engorroso. Y vamos a verlo ahora. ¿Bien? Fíjense bien. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma. Acá. Entonces, lo primero que vamos a necesitar aquí es un adaptador. Vamos a crear una Java class que va a ser un adaptador. Le vamos a poner adaptador contacto o adaptador solamente. ¿Bien? Adaptador contacto.
adaptador contacto y finalizamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el adapter. ¿Bien? Me falta el viewholder. El viewholder se crea dentro de la misma clase, se crea este componente. Y se crea de la siguiente manera. Public. Le voy a poner contacto holder, que es el viewholder. Public class, perdón. Pero este hereda de una estructura, hereda de otro componente que se llama recyclerView.viewholder. Abro llave y cierro llave. ¿Bien? Tenemos esa estructura. ¿Bien? Cuando se posicionen aquí, les va a dar va a haber una ampolletita. ¿Bien? Fíjense bien. Ahí está. No sé si les aparece la ampolletita. ¿Sí? Entonces la ampolletita, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que tener un constructor por defecto, que tiene que estar sobrescrito porque estamos heredando de una superclase y es necesario tener definido ese constructor. De la siguiente manera, miren, lo pinchamos. Ahí. ¿Bien? Y se debería generar ese código que tenemos ahí. ¿Bien? Ahora, este componente que tenemos aquí adentro representa o está relacionado con esto de aquí. Por lo tanto, ¿cuántos controles hay aquí en esta interfaz? Hay una imagen, hay un text view y hay otro text view. ¿Bien? Por lo tanto, lo que siempre vamos a tener que definir aquí son los controles que estoy ocupando en esa interfase. Por ejemplo, image view, foto y text view, que sería nombre o sí, le voy a poner nombre y el otro es el profesión. ¿Bien? Y lo único que debe hacer este componente es asociar cada uno de estos elementos con el ID que nosotros definimos en la interfaz. ¿Se acuerdan de los ID? Ítem foto, ítem nombre, ítem profesión. Lo debemos hacer aquí. ¿Bien? ¿Y cómo se hace esa estructura? De la siguiente forma, miren. Foto igual a... No puedo hacer un find view by ID, porque eso es lo que tenemos que hacer, ir a buscar por ID. Pero fíjense que no me aparece el find view by ID porque estoy en una clase, no en una activity. ¿Bien? Entonces aquí ocupamos el item view que les aparece acá. No sé si aparece el mismo nombre. ¿Les aparece item view a ustedes o no? ¿Sí? Bien. Entonces sería item view, punto, y ahí me aparece, fíjense, el find view by ID. Y ahí ponemos r.id. Y se llamaba item foto. El otro era el nombre, ¿cierto? Lo mismo. r.id. Item nombre. Y el otro era la profesión. Item punto find, lo mismo. Bien, esa es la primera parte. Por ejemplo, cuando ustedes pinchan en WhatsApp en el contacto y van a otro activity, ¿bien? Y en el fondo ese es un evento, cuando uno pincha y va a un evento, o cuando uno pincha en la foto y se carga o se maximiza la foto, todos esos eventos son programados aquí. Bien, por ejemplo, si yo quisiera programar el evento de on-click de la imagen, lo tendría que programar acá. Bien, si yo quisiera programar más adelante, no sé,
que en la misma barrita esa, el mismo contenido del contacto tenga un botoncito que yo lo pinche, que haga algo, todo se programa en esta sección. ¿Vale? Entonces, aquí se programan todos los elementos de cada ítem. Cada ítem que se va a generar va a tomar esta característica. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo voy a crear un objeto completo y ese objeto debería cargarlo en el Recycler View, que es el contenedor general. ¿Bien? Ahora, esa es la primera parte. La primera parte es asociar mediante una clase esa interfaz de ahí, completa. La segunda parte tiene que ver principalmente con esta clase de acá, que es el adaptador en sí, el adaptador mismo. Y lo que hace esta clase, el adaptador, tenemos que heredar de una clase especial, ¿bien? Es un adapter. Y lo que hace esta clase en realidad, esta clase al heredar vamos a tener que sobreescribir 3 métodos. ¿Bien? Y deberíamos tener algunos atributos acá. ¿Qué atributos deberíamos tener aquí en esta clase? Como es un adaptador, el adaptador necesita la data. Entonces necesitamos declarar una lista de contactos. ¿Bien? Lo otro que necesitamos es una activity. ¿Bien? Y lo otro que necesitamos es el recurso. ¿Cuál es el recurso que yo quiero ir dibujando? El recurso que queremos ir dibujando está acá. Es ese. ¿Bien? Entonces el adaptador, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar la data y va a necesitar ese componente. ¿Bien? Para poder hacer el proceso de tomar, cargar, tomar y cargar. ¿Bien? Entonces, eso es el proceso que debería ir haciendo el adaptador. Entonces acá, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a heredar. ¿Bien? Vamos a heredar de recyclerview.adapter. Abrimos y cerramos paréntesis angulares porque el adaptador se va a encargar en este caso de definir. Cada elemento va a ser un elemento del tipo contacto holder. ¿Bien? Entonces, en estos paréntesis de acá, por ejemplo, cuando nosotros definimos una lista de contactos, le ponemos list, paréntesis angulares, contacto. ¿Qué es lo que va a tener nuestro Recycler View? Va a tener elementos que son del tipo contacto view holder. ¿Bien? Y aquí no podemos poner contacto view holder. ¿Bien? Tenemos que colocar contacto holder, perdón. Vamos a tener que colocar el nombre de la clase, punto, contacto holder. Entonces aquí lo voy a poner abajito para que se alcance a ver. Vamos a tener que hacer esto, miren. Adaptador contacto, punto, contacto holder. ¿Bien? Y cuando les dé... Cuando hayan implementado esa línea, les va a pedir ahora, oye, si tú quieres implementar el adaptador, si lo quieres programar, tienes que implementar los 3 métodos que yo les comentaba. Uno que indique cuántos elementos tengo que recorrer, o sea, que tenemos que indicar el punto size. Otro va a ser qué es lo que voy a cargar por cada elemento. Y el otro método es qué es lo que voy a crear. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a crear? ¿Cómo lo cargo? ¿Y cuántos son? Eso tenemos que indicarle a nuestro adaptador. ¿Bien? Entonces acá implementamos esos 3 métodos. Son esos, miren. Uno para crear, otro para cargar y el otro que indica cuántos elementos son. Le ponemos OK y ahí tenemos estos 3 métodos que están aquí, miren. ¿Vale? Ahora, antes de programar cada uno de esos métodos, debemos tener los siguientes atributos entonces acá. Primero, una lista de contactos. Se va a llamar list. Necesitamos una activity y necesitamos un resource, el recurso que yo quiero cargar. ¿Bien? Les damos a 3 cosas.
Y lo otro que necesitamos es un constructor que inicialice estos tres elementos. ¿Bien? Entonces el siguiente paso, una vez que definimos, y siempre, vuelvo a insistir, esto siempre va a ser lo mismo. ¿Bien? La estructura para crear siempre va a ser lo mismo. Necesito una lista, una activity y un recurso. Siempre. ¿Vale? Va a depender de la interfaz que uno quiera cargar después. Pero el proceso siempre va a ser el mismo. Ahora, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Al insert, para poder agregar un constructor, y elegimos los tres parámetros que tenemos ahí. ¿Bien? Ahí se genera el constructor. ¿Bien? Ahí está. Se genera el constructor y aquí están los tres métodos que tenemos que especificar. Entonces, ¿qué va a tener el adaptador? Va a tener una lista, porque necesita saber o necesita recorrer. No hay ningún for, vuelvo a insistir, lo hace todo automático. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener que especificar acá es que, primero, como él va a tener una lista, tenemos que, el adaptador lo que tiene que saber es cuántos elementos son los que voy a recorrer en la lista. Entonces, vamos a tener un método que se va a llamar list.size. Con eso, básicamente, él va a saber, son 5 elementos, entonces voy recorriendo hasta 5. ¿Bien? El segundo elemento, que es este que está acá, el onBindViewHolder, fíjense que él, lo que hace este método, él es el que va recorriendo. Por ejemplo, él recibe dos cosas. Recibe el holder, que es el componente que tenemos abajo, ¿bien? ¿Y qué es lo que recibe también? La posición de la lista. Entonces, cuando yo lo ejecute, va a partir de la posición 0. ¿Bien? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer nosotros acá? Decirle que saque el elemento que se encuentra en la posición 0. ¿Bien? No sé si aquí a ustedes les aparece una I o no. ¿Sí? ¿Y acá? Sí. ¿Qué nombre aparece aquí? Y aquí contacto holder. Lo cambian por holder, en vez de contacto holder para que no les quede tan... Y la I la pueden cambiar por posición, o yo le cambio la I, ahí, para que quedemos iguales. ¿Bien? Lo dejan como holder, int I. Ahí lo dejamos para que queden iguales. ¿Bien? Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá primero? Miren. El adaptador, ¿qué es lo que hace entonces? Saca el primer objeto. ¿Cómo lo saca? Así. Necesito un contacto. Y como el adaptador tiene una lista, con get yo puedo sacar por posición y le paso la I. Porque el adaptador automáticamente la posición va a ser 0. ¿Bien? Y ahí ya tenemos, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos sacando el contacto de la lista, de la base de datos. ¿Qué debemos hacer ahora? Ese contacto que nosotros sacamos de la base de datos se lo tenemos que pasar a quién? Se lo tenemos que pasar a este elemento. Y como este elemento está asociado al holder y esta función recibe un holder, entonces aquí hacemos esto, miren. Holder, punto. Ahí están los tres elementos que definimos aquí abajo. La foto, el nombre y la profesión. Entonces le ponemos nombre, punto. Como es un text view, setText. ¿Qué vamos a escribir en el nombre? El nombre del contacto. ¿Bien? Ese es el proceso que se va trabajando. Y eso se hace automático, no hay un for. ¿Bien? Por otra parte, holder.profesión .setText c.profesión. Y la foto, como es un image view, esta es setImageResource. Y le pasamos la foto, que es el número entero. Y él busca el recurso y lo trae. ¿Bien? Automáticamente. Entonces, aquí ya tenemos elemento por elemento. Él va tomando y va cargando. Tomando y cargando. Tomando y cargando. Ahora, falta el primero. El primero, que es el más importante, porque ¿qué hace él? ¿Igualamos la lista que tenemos? No, lo que hace él crea la estructura. Él toma esa foto, porque es una foto no va, él toma esa foto, la crea nueva, toma el objeto, carga los elementos y después crea otro y lo va poniendo hacia abajo. ¿Bien? Por lo tanto,
acá nos queda el último. ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que crear es un view. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que crear acá. Es un view. ¿Bien? Y el view que nosotros vamos a generar acá, ¿bien? Tiene que ver principalmente con un si no me equivoco es un layout in Flutter, bien, punto, perdón, layout, sí, era layout in Flutter punto from, sí, está bien, from. Y aquí le ponemos parent punto get context, bien. Voy a achicar un poquito para que se alcance a ver ahí. Lo que estamos haciendo acá en realidad, punto, inflate. Ahí está. ¿Bien? Lo que estamos haciendo aquí es muy parecido a lo que hicimos con el método del onCreate del menú. Estamos inflando, estamos generando esta interfaz que nosotros habíamos definido en el XML, ¿cierto? En la carpeta de layout. Estamos definiendo en este caso el elemento. ¿Y qué queremos inflar? ¿Qué queremos dibujar? ¿Qué queremos crear en este caso? Recibe, debería ser este de aquí. Deberíamos pasarle el recurso, deberíamos pasarle el parent y deberíamos pasarle un booleano también, debería ser este, el último. Deberíamos pasarle tres cosas. Y esas tres cosas son, primero, el recurso, que sería resource. Segundo, el parent. Y tercero, lo pongo abajito para que se vea mejor, ahí. False. ¿Bien? Le decimos que no quede anclado al padre, que no quede pegado al padre, sino que la idea es que cuando nosotros lo creemos quede suelto ahí, cosa que yo pueda moverlo. ¿Bien? Si lo dejamos en true, creo que falla, se cae. Hay que dejarlo o definirlo en falso. ¿Bien? Entonces son tres elementos que tenemos que definir aquí. ¿Y qué retornamos? No retornamos view porque si se fija en view no es nada, no es compatible con lo que tenemos que retornar. Lo que tenemos que retornar es un contacto holder, es decir, un componente de estos de abajo. Entonces tenemos que crearlo acá, new contacto holder, y le pasamos el view como parámetro. ¿Por qué razón le pasamos el view como parámetro? Porque hay un constructor acá que recibe un view, y ahí él recibe toda la estructura que ya se crea. ¿Bien? Es un poco complicado de entenderlo a primera. Una vez que uno va haciendo varios ejercicios de este tipo, uno va entendiendo la lógica de esto, pero aquí es un patrón de diseño que lo único que hace automáticamente se van cargando los elementos de forma automática. ¿Bien? El onBind view se va generando simultáneamente. ¿Cuál es la ventaja del recycler view? Está el recycler view y hay otro que se llama list view. ¿Bien? Que ambos se podría decir que son muy similares. Pero ¿cuál es la principal diferencia? El list view lo que hacía, o lo que hace en realidad, si mi data es de 1000 elementos, el list view lo que hace, carga los 1000 elementos. Y yo puedo moverme y los puedo ir revisando. ¿Bien? El recycler view, en cambio, lo que hace, él carga solamente los elementos que se ven en la pantalla. Entonces, en términos de rendimiento, es mucho mejor el recycler view. ¿Vale? Entonces, cada vez que yo me muevo, ¿qué es lo que hace el recycler view y el adaptador? Él va cargando los elementos en la medida que los vaya solicitando.
Entonces en términos de rendimiento es mucho mejor el Recycler View. ¿Bien? Entonces por eso ya en este caso el List View está quedando como ya de lado. Está ¿Profe? dejando de lado. ¿Dónde se especifica la lista que vamos a ocupar? Esa es la última parte que nos falta, ¿verdad? Porque ahora estamos diciendo, ¿verdad?, que en realidad hemos creado el adaptador solamente, pero nosotros no hemos dicho quién va a tener ese adaptador. Está creado, pero no está asociado. ¿Vale? Fíjense acá, miren. En el monito que tenemos acá, si tú te fijas, fuimos asociando todo. Asociamos esto con esto, ¿cierto? Asociamos el view holder con este y el adaptador con la interfaz. Acá está el Recycler View y todavía está solito, ¿verdad? No lo hemos asociado con el adaptador, nos falta ese paso. ¿Bien? De decir que el Recycler View ahora va a ocupar ese adaptador. ¿Bien? Entonces vamos a hacer el último paso, que sería el del Recycler View. Entonces acá, una vez que tenemos toda esta estructura bien definida, vamos a ir a el Main Activity. ¿Bien? Ahí. En el onCreate del Main Activity hacemos lo siguiente, miren. Recycler View RC, perdón, igual a find view by ID, buscamos por ID, ¿cómo le hemos puesto? List recycler, si no me equivoco. Eso. ¿Bien? Ahí está. Fíjense, ¿qué es lo que tiene el Recycler View? Set Adapter. Y ahí le pasamos el adaptador. Pero antes de eso, el Recycler View, como les decía, ¿verdad?, es un componente que carga nomás. Su gracia es cargar. Pero él, si no le decimos cómo queremos que cargue los elementos, él los puede dejar como un relative, los puede dejar uno encima de otro. Por ejemplo, cada ítem de contacto puede quedar uno encima de otro. Y vamos a ver uno que es el final. Nosotros necesitamos que cada componente quede hacia abajo. Debería ser un linear layout vertical. Cada elemento que vaya quedando hacia abajo. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, este proceso se tiene que hacer acá. Lamentablemente no se hace en la interfaz. Yo podría decir dentro del recycler linear layout, por ejemplo. Pero acá hacemos esto, miren. Linear Layout Manager, LM, igual a new Linear Layout Manager. Linear Layout Manager.set orientation vertical o layout manager.vertical. ¿Qué acabamos de hacer ahí? Acabamos de crear una distribución vertical. Lo que nosotros antes hacíamos en el XML, Linear Layout, orientación vertical, también lo podemos hacer acá. ¿Bien? Entonces, el Recycler View tiene un Set Layout Manager. ¿Cómo se van a distribuir los elementos dentro del Recycler View? Y ahí le ponemos obviamente el LM, que ahora le estamos diciendo que cada contacto va a aparecer verticalmente hacia abajo. ¿Bien? Y luego de eso, y con esto ya terminamos, definimos un set adapter. ¿Bien? Podemos crear el adaptador antes y lo asociamos, como lo hicimos con el... No sé si para ustedes es más práctico hacer eso, mejor lo hacemos así para que quede más práctico. El que quiera hacerlo en una línea lo puede hacer en una línea, pero yo podría hacer esto, miren. Adapter. No, se llama adaptador contacto. Le voy a poner adapter igual a new adaptador contacto. ¿Se acuerdan del constructor que creamos, cierto? ¿Qué parámetros recibía? Una lista de contactos, el recurso y la actividad. ¿Bien? La lista. ¿Cómo la sacamos la lista? Como es un método estático, le ponemos contacto.contactoList. Aquí ya empezamos a unir todo. ¿Bien? Fíjense. Siguiente, lo escribo abajo.
El segundo parámetro era la actividad. This. Es toda la actividad. Bien. Tercero, el recurso. ¿Qué recurso quiero que el adaptador vaya generando y vaya creando? El ítem contacto, que sería ese elemento de ahí. Bien, entonces el adaptador recibe todo eso, recibe la data, recibe el contacto y recibe la actividad. Finalmente, aquí tenemos el adapter. ¿Bien? Y ahí ya vinculamos todo. ¿Bien? Veamos si tenemos errores. Profe, ¿a qué se refiere con actividad? No entiendo. Esto de acá, Sí. lo que pasa es que, ¿por qué es importante esto? Porque para los eventos, por ejemplo, si yo no le paso la activity, porque si te fijas, no sé si se dieron cuenta, pero en todo el adaptador que programamos, la activity no lo tocamos, no lo programamos. Porque la activity por lo general es importante pasárselo al adaptador porque tú vas a tener que en un futuro programar eventos en esa clase. Y el adaptador por sí solo, como no es una actividad, es un adaptador nomás, no puede generar eventos. Entonces tú le pasas la actividad para que por medio de esa actividad tú puedas generar los eventos si es que necesitas crear algún elemento en particular. ¿Bien? Entonces veamos si lo toma. Entonces ahí está. ¿Bien? Contactos Oracle. Tenemos eso y eso. Entonces, ¿cuál es la gracia después de yo pinchar y que me vaya a otra página y pueda ver el detalle completo de esa persona? Poder llamar a lo mejor, hacer un intent de llamar. ¿Bien? ¿Bien? Profe, ¿podría colocar el código? Sí, déjenme pausar.